Para ser una niña feliz, debe nacer en un hospital público que garantice su seguridad y la de su madre, vivir en una casita con agua. Rosita está destinada a ser una niña feliz. Debe nacer en un hospital público que garantice su seguridad y la de su madre, vivir en una casita con agua, luz y rodeada de parques. Estudiar en una escuela pública con buenos maestros, con libros de colores que abran su conocimiento, en donde podrá jugar y crecer libre y alcanzar sus sueños. Pero el monstruo de la corrupción pretende interponerse en su camino, y si lo dejamos, ese hospital público nunca se construirá. A su comunidad nunca llegará la luz ni el agua. Nunca jugará en un parque. En su escuela ni siquiera habrá carpetas y el techo se caerá a pedazos. Rosita tendrá que trabajar y, como en el cuento de la Caperucita, encontrará muchos lobos en su camino. La corrupción y sus seguidores son enemigos de nuestros hijos. Si los dejamos, destruirán su futuro. Acabemos con ellos y hagamos que Rosita alcance sus sueños. Quizás hoy nuestros pasillos estén vacíos. Nuestros libros extrañen ser leídos. Nuestro auditorio, sus grandes conferencias, nuestras aulas, su participación en el aprendizaje. Pero la Escuela Nacional de Control no se detiene. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital, con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en Control Gubernamental 2021 en modalidad virtual, con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Implementamos nuestros cursos y programas MOOC, a los que podrán acceder desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier parte del mundo, disponible las 24 horas. Capacitamos al Sistema Nacional de Control con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante, realizando un evento virtual por día y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores, componentes nacionales e internacionales que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Organizamos mesas de concertación con escuelas del Estado y la red digital con las escuelas de posgrado para la mejora de la calidad de la educación virtual, próximamente a nivel internacional. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Seguimos adelante, renovando nuestra educación de calidad en el año del Bicentenario. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público.
Buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Innovación Pública y Transformación Digital para un Gobierno Abierto e Inteligente. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de chat o comentarios, las cuales se le hará llegar al ponente para que éstas sean resueltas. A continuación, palabras de bienvenida a cargo del señor Miguel Báez Vargas, director general de la Escuela Nacional de Control. Gracias, Gina. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Para la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú, es un placer darles la más cordial bienvenida a esta secuencia de conferencias magistrales denominadas Mayotec, Innovación Tecnológica, Gobierno Digital e Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos. En estas conferencias están participando 21 expositores, tanto nacionales como extranjeros, los cuales vienen a impartir parte de su conocimiento y experiencia. Esta semana en particular nos acompañan 5 ponentes internacionales, entre ellos 4 de nacionalidad española y una argentina, los cuales nos van a contar seguramente todo el proceso que ha acontecido la transformación digital en sus respectivos países. Esta noche tenemos la conferencia magistral denominada Innovación Pública y Transformación Digital para un Gobierno Abierto e Inteligente, el cual estará a cargo de Guadalupe del Arca, la cual le damos la más cordial bienvenida y agradecemos que esté en este espacio con nosotros. Sabemos que parte de justamente este proceso de modernización del Estado, transformación digital, gobierno abierto, gobierno de datos, o sea, todo este aspecto, todos estos aspectos nos interesan porque en el Perú estamos viviendo justamente parte del desarrollo, ¿no? de estas fases. Y por lo tanto, también nos espera un cambio cultural, ¿no? Para poder manejar toda esta información que va a estar estructurada, ¿no? Según algunos algoritmos, y nos va a servir para la mejor toma de decisiones y así beneficiar al público en general. Bueno, sin más preámbulo, le agradezco una vez más a Guadalupe por acompañarnos esta noche y le doy el paso a Gina para que haga la presentación formal de Guadalupe del Arca. Agradecemos las palabras del señor Miguel Báez Vargas, director general de la Escuela Nacional de Control. Damos inicio a la conferencia magistral Innovación Pública y Transformación Digital para un Gobierno Abierto e Inteligente, que estará a cargo de Guadalupe del Arca. Es licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Trabajó más de 3 años como asesora de la Unidad de Gobierno Abierto del Ministerio de Coordinación y Planificación en el Gobierno de la Provincia de Corrientes, en Argentina. Desde el 2018 se desempeña como directora general de Innovación Pública y Gobierno Abierto en la Municipalidad de Corrientes, en Argentina. Le interesan las políticas públicas que están orientadas a generar un impacto tanto en la gestión como en los destinatarios finales, los ciudadanos. Cree firmemente que un gobierno abierto es el camino para poder lograrlo. Innovación, participación, transparencia y colaboración como pilares para la co-creación de políticas más eficientes y soluciones más acertadas. Adelante, por favor. Bueno, muy buenas noches. Gracias, Gina. Muchas gracias, Miguel, y a todo el equipo que estuvo coordinando esta conferencia. Primero que nada, quiero, bueno, además de agradecerles a ustedes, también a todos los que están presentes, pedirles disculpas por la voz, estoy un poco congestionada, así que tal vez vaya un poco lento y cada tanto necesite tomar agua, así que disculpen esa desprolijidad. Y bueno, y comentarles que también esta semana estamos iniciando lo que es el Open Gap Week de la Alianza de Gobierno Abierto, donde
a nivel mundial a distintas iniciativas de gobierno abierto, así que justo me tocó la conferencia en una semana que para nosotros es muy importante. Así que al final les voy a estar haciendo una invitación a otro tipo de encuentros que también estamos organizando nosotros, a los cuales son sumamente bienvenidos. Entonces le voy a pedir a Sebastián si me comparte la diapositiva para empezar. Bien, ahí vemos. Entonces, como decíamos, vamos a estar hablando de la innovación pública y la transformación digital para un gobierno abierto e inteligente. Siguiente, por favor. Bueno, lo primero que tenemos que ver es un poco el contexto. Hoy ya hablamos como de innovación pública y transformación digital, estamos mucho más amigados, pero durante los años 70 y los 80, gran parte de las democracias de todo el mundo empezaron a atravesar diferentes crisis de representación, principalmente por denuncias de corrupción, había falta de transparencia, crisis económica, y eso se profundizaba cada vez más con una mala administración de los recursos públicos. Entonces empezaron a incorporarse las tecnologías de gestión para dar respuesta, y estos gobiernos empezaron como a incorporar tecnologías de la información, de la comunicación, y también a digitalizar sus procesos preexistentes. Pero sin embargo, esto no siempre se tradujo en una solución por sí misma a todas las crisis que venían por detrás. Entonces, lo que encontramos es que hubo una tecnificación de la burocracia, que en algunos casos, en los mejores de los casos, abrió un espacio para una comunicación que sea más fluida e interactiva entre la administración pública y la sociedad. Pero principalmente la incorporación de la tecnología tuvo que ver más que ver con digitalizar procesos o incorporar tecnologías hacia adentro de la administración pública. En el siglo XXI, a principios del siglo XXI, se empezó a atravesar un contexto que también estuvo muy marcado por la desconfianza de los ciudadanos hacia sus gobernantes. Nosotros en Argentina, por ejemplo, en el 2001 tuvimos una crisis muy importante política, que esto tenía que ver con una falta de información, había poca transparencia, desconfianza hacia los funcionarios políticos, se encontraba que las respuestas del Estado eran poco ágiles y poco eficientes, y llegó a un estado en el que se veía una escisión completa del Estado con su sociedad. Entonces acá los retos empezaron a cambiar y empezaron a transformar las necesidades y las demandas que empezaron a surgir y que hoy en día tenemos presentes en nuestra sociedad. ¿Qué es lo que nos pasa hoy? Tenemos nuevas demandas, pero todavía tenemos modelos de administración pública que son de principios del siglo XX. ¿Cómo son estas administraciones? Tenemos orgánicamente separado a un gobierno en ministerios y en funcionarios que trabajan en silos, donde todos los temas que abordan lo hacen siempre desde una perspectiva sectorial. No hay una mirada interdisciplinaria y colaborativa, sino que el ministerio del cual se hace cargo un tema, por ejemplo, el Ministerio de Educación, es quien baja todas las políticas de educación y no se interrelaciona con los otros ministerios para dar respuestas a los problemas que tiene hoy su sociedad. Entonces, autores como Oslak nos plantean que en realidad tenemos que empezar a reflexionar sobre las capacidades institucionales que tiene el Estado. Es decir, si los Estados tienen hoy la condición potencial o demostrada de poder lograr un objetivo o un resultado a partir de la aplicación de recursos, pero que esos recursos se manejen de manera exitosa, que superen las restricciones burocráticas principalmente, o los conflictos que se puedan dar en el contexto operativo, en el momento que tenemos que poder dar una mayor respuesta como institución. Y la realidad es que hasta el día de hoy tenemos grandes déficits en términos de capacidades institucionales dentro de las administraciones públicas. Y esto se traduce en una insatisfacción por parte de la sociedad que sigue reclamando, sigue demandando a necesidades y cuestiones que les son propias. Y todo eso se termina traduciendo en una baja o muy poca legitimidad de los gobiernos, de los funcionarios, incluso del sistema político en general. Entonces, todo este contexto y esta pequeña evolución lo que nos está invitando es que hay una nueva gestión pública que tiene que ser cambiada, pero desde el interior. Es decir,
Tenemos que llevar a unas pautas culturales, organizacionales y normativas que cambien la relación del Estado con el ciudadano. Y empiezan a aparecer todas estas palabras o ideas que escuchamos tan habitualmente y seguramente en su ciclo de conferencias habrán escuchado, sobre administraciones ágiles, innovación, capacidad de adaptación para los cambios constantes que se están dando en nuestro entorno y en nuestra sociedad, y todo esto termina siendo el valor público por excelencia. Estos nuevos retos que tenemos como instituciones públicas terminan siendo en realidad una oportunidad para repensarnos la manera en la que diseñamos e implementamos las políticas públicas. Entonces, el rol del funcionario también es muy importante porque somos servidores de la ciudadanía. Y la idea del funcionario que trabajaba en silos con estas instituciones del siglo XX también se tiene que ir adaptando. Entonces, te pido la siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Ahí está. Bien. La solución, entonces, en muchos casos, es la incorporación de las TICs, de las tecnologías de la información y de la comunicación, por parte de las instituciones de gobierno. En teoría, con la incorporación de las TICs, se iba a mejorar cualitativamente los servicios, la información que se le brinda a los ciudadanos, íbamos a aumentar la eficiencia y la eficacia de la gestión, y por tanto se iba a incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y por tanto la participación ciudadana. Esto iba a generar en sí mismo una mayor credibilidad hacia las instituciones y hacia los funcionarios. Pero sin embargo, las tecnologías lo que hicieron fue mejorar o modificar la relación que hay de la sociedad en sí, que interactúa, por ejemplo, hoy a través de las redes sociales, la sociedad tiene una interacción constante, pero a su vez esa relación entre la sociedad también se da con el gobierno. Y entender este contexto nos obliga a pensar que este nuevo vínculo que se da entre la democracia y el Estado hace que necesariamente se tenga que cambiar porque la sociedad está más informada, tiene acceso a una infinidad de contenido y de material que antes, además de no tener acceso, tardaba mucho en llegar o adquirir toda esa información. Y hoy tenemos una inmediatez propia de las tecnologías, la globalización, que hace que estemos más informados y por tanto tengamos más demandas que se van diversificando y que se vuelven cada vez más complejas. Siguiente. Entonces, como les decía, tenemos un nuevo vínculo entre la ciudadanía y el Estado. Y hubieron como dos grandes olas de gobierno electrónico en lo que se dio en América Latina. En primer lado, en una primera ola se dieron las iniciativas de gobierno electrónico que se fueron implementando durante la década de los 90, más hacia finales de la década de los 90. Y estos proyectos lo que buscaban seguían como lineamientos de gobierno electrónico a nivel mundial, que estaban más que nada orientados hacia hacer más eficiente la ejecución presupuestaria, la administración financiera y la gestión aduanera impositiva. Pero se quedaba más que nada en reformar la cultura del expediente, que es muy típico en todas las administraciones, sobre todo más chicas, no importa el nivel, si es nacional, local, municipal o provincial, estaba esta cultura, y sigue estando, del expediente. Pero luego vino una segunda ola de reformas que, además de incorporar a la tecnología dentro de sus procesos, empieza a vincularse también con otras nociones que tienen que ver con la democracia y la participación ciudadana. Entonces allí empiezan los famosos planes de modernización en todos los estados para crear como nuevos niveles de legitimidad y de transparencia. Entonces, comunicación, control ciudadano, participación, pero no en cualquier ámbito o para cualquier cosa, sino en el proceso mismo que tiene el gobierno para tomar decisiones. Se empiezan a implementar iniciativas que apuntan a que se vinculen de una mejor manera el ciudadano con el Estado, y a través de otros medios y nuevas tecnologías. Acá aparecen las famosas páginas web institucionales de los gobiernos, empezar a tener el uso masivo del correo electrónico, los foros virtuales, distintos espacios a partir de los cuales el ciudadano tiene una comunicación directa y estrecha con el gobierno. Siguiente, por favor. Pero
Podemos mencionar, si bien las tecnologías se quedaron en algunos aspectos un poco cortas, sí lo que podemos reconocer, o lo que está bastante generalizado, es que tiene 4 aspectos al menos positivos, y es que la tecnología terminó ofreciendo unas nuevas posibilidades para mostrar los actos de gobierno en tiempo real. Hoy, todos los gobiernos estamos constantemente comentando las actividades que hacemos en las distintas redes, o incluso la pandemia hoy nos trajo una nueva realidad donde, al menos yo nunca lo había visto, que estemos tan informados, pero de manera constante en la cantidad de casos de COVID, la cantidad de camas utilizadas en los hospitales, si llegaron vacunas, cuánta gente ya se vacunó. O sea, tenemos diariamente una cantidad de información sobre un tema específico que a la sociedad le interesa, y esta información es actualizada constantemente en tiempo real. A su vez, otro aspecto es que se transparenta esta información. Como decíamos antes, en los 70, en los 80, en los 90, era muy difícil tener a disposición toda la información pública y de manera masiva. Entonces, lo que podemos decir es que el alcance para informar a la sociedad es mucho más masivo, además de inmediato. A su vez, lo que facilita es este vínculo que es cada vez más interactivo. Hoy podemos interactuar con funcionarios, con gobiernos, con el Estado, 24 horas los 7 días de la semana. Y por otro lado, podemos decir que lo que nos permite es promover y difundir experiencias que son exitosas, y también nuevas prácticas, o las buenas prácticas, que las podemos adaptar a nuestro contexto. Hoy por hoy vemos constantemente qué hicieron en otros gobiernos, en otros municipios, en otros países, para poder copiar y adaptar esos proyectos a nuestra sociedad. Y eso tampoco era algo tan fácil, porque siempre quedaba en el ámbito de las personas más académicas, y hoy el conocimiento está mucho más democratizado. Por ejemplo, hoy yo tengo la posibilidad de, en una conferencia virtual, estando en la Argentina, hablar a un público de Perú. Entonces, lo que estamos haciendo es generar como una democratización del conocimiento. Siguiente, por favor. Y acá aparece, además de esta democratización, la idea de gobierno abierto. El gobierno abierto ya se estaba discutiendo en la década de los 70, no es que es un concepto exclusivamente nuevo. Sin embargo, se populariza y se vuelve como mucho más masivo a partir del año 2009, cuando el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, emitió un memorándum de transparencia y gobierno abierto para promover un sistema que sea más transparente, colaborativo y participativo, que son los 3 pilares centrales de un gobierno abierto. Y esto no es casual, tenemos que pensar que en esa época el contexto era veníamos de la crisis del 2008, una crisis económica que golpeó a Estados Unidos muy fuertemente, pero también al mundo, y Barack Obama bajó este mensaje. De la crisis se sale a través de la colaboración, de escuchar a la sociedad, de hacerla más participativa y de empezar a transparentar un montón de cuestiones que están sucediendo en el gobierno, pero también en otros actores que no son exclusivamente el Estado. Por eso, acá la reflexión o la inflexión de estos paradigmas son la cantidad de partes que empiezan a intervenir y que tenemos que tener en cuenta en el gobierno. Entonces, tenemos al gobierno y tenemos a la ciudadanía, pero están estas 2 partes. Tenemos al sector privado, tenemos a las corporaciones, están las universidades, están los centros de investigaciones. Son distintos actores en la sociedad que, además de poder participar en la toma de decisiones, podemos empezar a ir un poquito más allá e invitarlos a que trabajen en la consecución de soluciones. Entonces, el gobierno abierto viene a ser un nuevo paradigma basado en estos 3 principios, pero que, además de cambiar la relación del Estado con la ciudadanía, pone en jaque al modelo tradicional de gestión pública, invitando a que estos nuevos actores sean parte de las soluciones. No solo dando sus ideas, sino también comprometiéndose a llevar adelante algo más de la mano del gobierno. Siguiente, por favor. Bien. Entonces, como para resumir un poco la idea de las diferencias entre gobierno electrónico y gobierno abierto. El gobierno electrónico es básicamente lo que nació en primera instancia, que era la incorporación de las tecnologías dentro de
las administraciones, o sea, en los procesos de la administración pública por sí misma. Pero el gobierno abierto viene a incorporar esta doble vía de la relación ciudadanía-Estado que posibilita y facilita la interacción con otros actores, además del estatal, y que hace que los vínculos sean más transparentes, participativos y colaborativos. En algunas bibliografías que, si leen algo es más antiguo, van a encontrarlo casi como sinónimos, pero es importante destacar que en realidad el gobierno abierto apunta a ir un poco más allá y no basarse exclusivamente en la tecnología. De hecho, hay una proliferación de bibliografía donde van a empezar a leer posiblemente sobre gobierno electrónico, democracia electrónica, participación electrónica, incluso voto electrónico, el parlamento electrónico, y un montón de cuestiones más que sí hacen foco en la incorporación y en el uso de la tecnología para mejorar procesos o formas de vinculamiento. Pero el gobierno abierto usa a la tecnología como un medio, pero no se queda o se agota exclusivamente en que haya una tecnología para que se dé un gobierno abierto. ¿Sí? Siguiente, por favor. Entonces, hablamos de 3 principios. La transparencia, la participación y la colaboración. La transparencia hace referencia básicamente a un Estado que está brindando constantemente información sobre las políticas públicas que está implementando, cuáles son las decisiones que se tomaron, qué actividades, cuáles son los planes de acción, en los 4 años de gestión, 2 años, lo que sea que tenga cada una de las administraciones. Pero esa información además es oportuna, es de fácil acceso, es gratuita, no requiere de una suscripción para poder llegar a ella, y además fomenta y promueve una rendición de cuentas, es decir, nosotros como funcionarios tenemos la obligación de estar contando qué es lo que hacemos porque somos servidores públicos, entonces hay que tomarse el trabajo de decir, bueno, mi área trabaja esto, yo hago esto otro, que cada uno de los estamentos pueda tener una visión y una misión que tiene que ser comentada a la ciudadanía, porque uno tiene que entender para qué existe cada una de las áreas en las cuales nosotros nos desempeñamos. Y esto, a su vez, lo que hace es reducir un poco las posibilidades y los actos de corrupción y mejorar o incrementar un poco la confianza en las instituciones públicas. La transparencia se divide en pasiva o en activa, y la diferencia va a ser básicamente si la información es solicitada a demanda o si el Estado la disponibiliza públicamente. Es decir, es activa cuando el Estado periódicamente pone a disposición la información y los datos que posee, y es pasiva más que nada cuando un ciudadano solicita o hace uso del derecho al acceso a la información pública y hace entonces una demanda o una solicitud de esa información. A partir de esto, en los últimos años y los últimos 10 años, empezaron a salir un montón de normativas relacionadas a la ley de transparencia, leyes de acceso a la información pública, que básicamente lo que buscan es el empoderamiento del derecho de acceder a la información. Toda la información que nosotros generamos dentro del Estado es público, porque nosotros somos la representación de lo público. Entonces, no tendría que haber motivos para ocultar las acciones de gobierno. Lógicamente, cuando hay cuestiones de seguridad nacional o de derecho de datos personales, por supuesto que sí, pero todos los actos de gobierno y las actividades que llevamos adelante y las decisiones que se toman tienen que ser públicas. Entonces, les pido perdón. Hoy, la transparencia activa también se la puede medir en distintos niveles. Hoy hablábamos de la transparencia activa inicial, donde aparecieron los sitios web institucionales, donde podemos contar dónde está el gobernador, el presidente, y es como la información pública de mostrar la agenda de gobierno que tiene cotidianamente. Pero podemos pasar a otros niveles. Por ejemplo, cuando ya hay portales de transparencia, de información, se presentan estadísticas, toda la información que va teniendo el Estado, y que la genera, la genera día a día también por el desempeño de sus funciones. Y por último, otro nivel que es más avanzado, que es los portales de datos públicos,
que es una plataforma donde empezamos a compartir datasets, que sean en formatos abiertos, reutilizables, que sean gratis y que no requieran, o sea, y que sean de libre acceso, ¿sí? Y acá también es importante porque toda la información que nosotros, información o datos que nosotros queremos compartir, podemos depositarla en un mismo espacio virtual. Entonces, es una responsabilidad, digamos, de todas las distintas áreas poder brindar, y en este caso yo vi que ustedes tienen un portal de datos abiertos, y si no tienen dataset, pueden empezar a generarlos y pueden aprovechar esa plataforma para mostrar también qué es lo que ustedes hacen y darle un valor más agregado a su trabajo, pero también a la comunidad a la que sirvan. Entonces pasamos al otro pilar, que es el de la participación, que básicamente es brindar espacios de encuentro entre el Estado y la sociedad civil, donde en realidad el protagonista por sí mismo siempre sea el ciudadano. El ciudadano que se reúne en un espacio que brinda el Estado, pero para participar en la toma de decisiones de asuntos públicos. Esto lo que va a hacer es que, primero tenemos que abrir información. Si nosotros no le brindamos información al ciudadano, no va a tener las herramientas necesarias para involucrarse en el debate público o para decidir en qué temas le interesa participar o no. Por eso es importante que se garanticen espacios de participación y de consulta, pero también la información previamente compartida y puesta a disposición para que puedan participar. Y el último pilar es la colaboración. Y acá, como les hacía mención antes, la colaboración es básicamente la cooperación y un trabajo coordinado no solo con la ciudadanía, sino también con las empresas, las asociaciones, la academia, en donde todos se comprometen e implican a los distintos actores para trabajar conjuntamente e intervenir en cuestiones nacionales, provinciales y demás cuestiones. Disculpen. Entonces, tomamos estos principios de colaboración y hablamos o incorporamos el condimento de la innovación tecnológica, pero como algo que facilita estos canales o que facilita poder implementar y bajar a tierra y en algo concreto estos pilares de gobierno abierto, pero no necesariamente, como habíamos dicho antes, tiene que ser sí o sí a través del uso de la tecnología que nosotros podamos llevar adelante estos proyectos basados en gobierno abierto. Sin embargo, sí le vamos a reconocer que la incorporación de las TIC hace que sea la administración pública más eficiente, más transparente, que se consolida la democracia y que por tanto esta se vuelva cada vez más robusta. Entonces, siguiente, por favor. ¿De qué hablamos cuando hablamos de innovación pública? Porque entonces nosotros veníamos diciendo que la colaboración, la información y la participación ciudadana nos van a llevar necesariamente a la innovación. ¿Por qué? En primer lugar, a la innovación se la entiende como el proceso de poder mejorar, adaptar o desarrollar productos, sistemas o servicios, pero que nos lleven a mejores resultados. Tiene que haber un valor agregado sobre lo que ya se está haciendo. Y la innovación pública, específicamente, involucra a los ciudadanos tanto en el diseño como en el proceso de tomas de decisiones. ¿Para qué? Para los servicios. Son servicios que le vuelven a la ciudadanía. Entonces, el abordaje que nosotros tenemos que tener cuando hablamos de innovación o de gobierno abierto es siempre centrado en el ciudadano. Y acá aparece una palabra que también se escucha mucho, de co-creación. El ciudadano como protagonista, no solo para ser escuchado y entender sus demandas, sino para hacerlo parte del proceso de co-creación de soluciones y de mejora de los servicios que hoy se están brindando dentro de las administraciones públicas. Entonces la innovación pasa a ser una metodología que promueve estos mecanismos de colaboración, que potencia el rol del Estado frente a los ciudadanos, pero transforma también los servicios públicos que hace frente a todo lo que hay en la actualidad, logrando mejores resultados, pero de la mano de la sociedad.
Siguiente, por favor. Hay muchísimos conceptos o ideas de innovación pública, pero para que realmente se dé una innovación, tiene que tener 3 condimentos. Novedad, es decir, que tiene que ser algo distinto a cómo se venía haciendo o tener un enfoque diferente, pero acá no hay que caer un poco en la trampa porque la innovación termina siendo relativa. Hoy por hoy nosotros podemos copiar modelos, proyectos o iniciativas de otros gobiernos o de otros actores que tal vez en ese espacio en el que está implementado no es novedoso, pero para nuestro contexto en el cual nosotros nos desempeñamos sí puede ser una novedad. Entonces, la novedad como por sí misma puede ser relativa y puede ser ambigua, pero se va a ver fortalecida por la implementación que tiene que ver con que esto pueda ser operativa, que no quede en el plano de las ideas, algo que queremos hacer pero que después no lo llevamos a cabo, que no tiene forma de implementarse. Y finalmente, y tal vez lo más importante, es que tenga un impacto, pero que tenga un impacto positivo y directo en la calidad de las políticas públicas y en la sociedad, que es hacia quien está dirigido. Entonces, este panorama lo que nos hace es repensar las habilidades y las capacidades que tienen todos los servidores públicos que tenemos hoy nosotros y cuál va a ser nuestro rol frente a los ciudadanos. Si estamos diciendo que necesitamos un cambio cultural hacia dentro de las instituciones, también necesariamente vamos a necesitar un cambio de las personas que hoy componen a esas instituciones, para que se pueda ir generando un cambio finalmente estructural de la organización en sí a la hora de pensarnos y repensarnos cómo llevamos adelante nuestra tarea en el día a día y cómo gestionamos lo público. Entonces, siguiente, por favor. Podemos hablar de al menos 4 imperativos. Seguramente hay más. Yo tomo los 4 imperativos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que tienen que ver con las necesidades o las condiciones sine qua non para promover la innovación dentro del sector público. En primer lugar, tenemos que invertir en las capacidades, en los equipos de trabajo, en los funcionarios. La forma en que la organización puede cambiar es también cambiando o capacitando a los recursos humanos que forman parte de ella. Entonces hay que empezar a cambiar la cultura del trabajo para generar otros entornos que empiecen a favorecer un poco más el trabajo colaborativo, abierto, que pensemos cuáles son los desafíos, pero que lo pensemos de manera más profunda y no tan siempre resolviendo las cuestiones del día a día, tapando lo urgente, dejando de lado lo importante, sino hacer un cambio realmente de inversión en los miembros de los equipos que hoy están en las administraciones, que estén comprometidos con aprender y que además puedan ir adaptándose ese mismo equipo a llevar adelante políticas públicas basadas en innovación. Otro imperativo, o el segundo, es que haya información, datos y conocimientos abiertos y disponibles. Lo que decíamos antes, si no tenemos la información y los datos, tampoco lo podemos, no vamos a tener la capacidad de tomar decisiones de manera acertada, basada en evidencia. Por tanto, tener información y tener datos nos permite que las políticas públicas y las decisiones de gobierno que se tomen sean basadas en evidencia y por tanto se evite la suposición y la intuición. Muchas veces nos pasa que nosotros caemos en el pecado o en el vicio de andar por la calle, de relacionarnos con los vecinos y de creer que entendemos qué es lo que necesitan, pero no siempre tenemos el dato o el estudio específico que nos indique que está o que es la decisión más acertada, la decisión que tomamos como funcionarios. Y finalmente que se creen nuevas estructuras organizacionales que permitan, pero que también como impulsen la colaboración dentro y fuera del gobierno. Es decir, que estas nuevas estructuras sean horizontales, que sean redes, y principalmente que
hagamos frente a estas estructuras del siglo XX que trabajaban en silos y que empecemos a vincularnos no solo hacia el interior del gobierno entre distintos ministerios, sino también entre los distintos estamentos gubernamentales de la nación, con la provincia, el municipio, el ayuntamiento, pero también con los actores de la misma sociedad. Entonces, hay que empezar a trabajar con todas las personas que están detrás de los funcionarios, conocer las creencias, los valores y desarrollar nuevas capacidades, acompañadas de también facilitar los entornos y los espacios de colaboración. Finalmente, entendiendo todo este contexto, pensar en cuáles son las reglas y procesos que hoy pueden obstaculizar la innovación. Sabemos que la burocracia ordena, pero también cuando queremos hacer las cosas de una manera diferente, puede ser o entorpecer el proceso de innovación. Entonces, ahí podemos hacer también un poco de foco. Y como una idea global es que la innovación pública, como tantos otros abordajes, lo que genera son resultados más masivos y ágiles con el uso de la tecnología, pero no son una condición sine qua non para impulsarla. Así que ahí está el punto siempre de pensar de qué manera podemos trabajar en red, incorporar a la ciudadanía, preparar a los servidores públicos, a las personas que conforman parte de las instituciones, para que lleven adelante el proceso de innovación. Siguiente, por favor. Y esto como un modo de bajar un poco la práctica, porque si no, a veces suena como que hablamos en conceptos que son muy grandes y un poco abstractos. El proceso de innovación, muy a grandes rasgos, supone, en primer lugar, conocer el contexto, meternos de lleno, tener una primera aproximación a cuál es la problemática o el desafío que queremos abordar. Entonces, nosotros muchas veces nos va a pasar que creemos que el problema es uno, pero cuando nos metemos y conocemos un poco más, incorporamos otras visiones, buscamos la voz de expertos, abrimos opiniones de otros actores, vamos a tener una comprensión un poco más detallada de ese contexto y nos va a permitir definir o conocer el problema. Es decir, para quién es un problema, a quiénes afecta y cómo los afecta. Entonces, una vez que definimos el problema, podemos llegar a descubrir que lo que inicialmente considerábamos un problema, en realidad podía ser un síntoma o una consecuencia de algo un poco más profundo. Entonces, lo que hacemos es definir o conocer más a fondo la esencia o la razón, el núcleo del problema inicial, entender su complejidad y, por tanto, al definir ese problema vamos a estar en mejores condiciones de pasar a la siguiente etapa, que es la de ideación, y posteriormente definir la mejor idea. La ideación es, con toda la información que nosotros fuimos compilando en los procesos anteriores de inmersión en el contexto, de conocer y de definición del problema, empezamos a pensar en todas las posibles soluciones para resolver esa situación o ese desafío. En este momento es el de mayor creatividad, porque hay que pensar todas las soluciones de todo tipo, desde las más obvias a las más inesperadas, poder desmenuzarlas, volver a interconectarlas y no dejar nada por fuera, pero sí empezar a pensar fuera de la caja y que siempre estas ideas sean centradas en el ciudadano. Y finalmente pasamos a poder prototipar. ¿Sí? El prototipado es el momento en el que el proyecto pasa a ser tangible, que nosotros lo podemos someter a ver si funciona o no funciona nuestra idea. Y es la parte más importante para aprender, porque lo que nos hace es poner a prueba y nos va a brindar mayor información para seguir ajustando esa idea que queremos llevar adelante o para descartar algunas, darnos cuenta que no nos sirve, y entonces pasamos a, de toda la lista de ideas que teníamos, cómo podemos ir mejorando. Luego, ahí un poco ya fui a lo que es el testeo. Por eso les decía que es una fuente de aprendizaje cuando ponemos y observamos la interacción de esa solución que pensamos con el contraste del uso de la sociedad. Prototipar y testear, y yo no quiero que se imaginen que es hacer grandes proyectos
sino que todo lo contrario. En este momento es cuando nosotros tenemos que fallar rápido, barato y en un contexto contenido. Por contarles un solo ejemplo, nosotros dentro del área habíamos organizado, bueno, definimos nuestro problema de participación, pensamos en una plataforma de participación, ideamos cómo tenían que ser todas esas secciones de participación dentro de nuestra idea, y lo hacíamos con hojas, con post-its, cómo iban a ser las interfaces de esa plataforma. Si hacíamos clic en un botón, nos imaginábamos cómo era la información que se encontraba por detrás. O sea, que realmente con fibras, papel y tijeras podíamos tener nuestro prototipo. ¿Y cómo lo testamos? Salimos a la calle, le pedíamos a la gente que se imaginara que eso era una página web, le hacíamos preguntas a ver si usarían esa plataforma, si le interesaban los temas, le hacíamos jugar a que hacían clic en alguno de los botones, les mostrábamos las interfaces, y de esa manera conocíamos y teníamos mayor información de si estábamos acertados o no con la propuesta que habíamos creado. O sea que, repito, es el momento de poner a prueba para fallar rápido, barato y en un contexto contenido. Sin desarrollo de software, sin uso de tecnología, todo con papel, fibra, tijeras y nada más. Siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué venimos de la innovación, pasamos al gobierno inteligente? Porque en realidad acá vamos a empezar a ver de que el gobierno inteligente va a ser el gobierno que sea innovador, que use la tecnología de la información, pero también otros medios para mejorar la calidad de vida, la eficiencia de los servicios y la competitividad, y que pueda satisfacer siempre las necesidades de la población que tenemos hoy, o sea, la generación actual, pero también la futura. Y esto sin comprometer, digamos, las cuestiones de la economía, los aspectos sociales y ambientales. Esta es una idea, una definición que tomé de las Naciones Unidas, donde se trabaja también todas estas ideas del concepto de ciudades inteligentes y gobiernos inteligentes. Es como, les hago un paréntesis, el concepto o las ideas de Smart Cities y de ciudades inteligentes por sí mismas, porque las ciudades son el lugar donde se concentran espacialmente las personas, y todas las personas que tienen ideas, talentos y conocimientos, que esto va a generar empleos. Las sociedades, hoy las ciudades crecen de manera muy rápida, y entonces todas las políticas públicas que se llevan adelante tienen que tener en cuenta todos estos cambios de infraestructura que se están dando de manera muy acelerada y que impactan necesariamente en la vida y en la cotidianidad de las personas. Por eso hablamos de Smart City, porque la ciudad es el que tiene el contacto directo con el ciudadano, mucho más que las entidades a nivel nacional o a nivel provincial, porque son estamentos mucho más globales. Entonces, si trabajamos colaborativamente entre los distintos estamentos, vamos a poder tener un impacto directo en la ciudadanía, en los vecinos, pero principalmente fortaleciendo un poco a lo que son los gobiernos locales, haciendo a estas ciudades un poco más inteligentes. Y la ciudad inteligente entonces va a ser aquella que usa las tecnologías, pero también otros medios para mejorar la calidad de vida, la eficiencia de los servicios y la competitividad, satisfaciendo las necesidades que tenemos los ciudadanos que vivimos hoy, pero también a las generaciones futuras, sin comprometer al ambiente, a los aspectos sociales y a la economía. Tiene que tener como una visión, puesto, por eso también las Naciones Unidas hablan de los objetivos de desarrollo sostenible al 2030. Siguiente, por favor. Bien. ¿Cuáles van a ser los imperativos de una ciudad inteligente, pero también un gobierno inteligente? Ser ágil y dinámico, es decir, que tiene la capacidad de anticiparse a las expectativas y las necesidades de sus usuarios, que son sus habitantes,
y que supera esas expectativas. Entonces es ágil y dinámico, se anticipa, conoce, tiene datos, puede prever dónde se va a quemar el foco, cambiar una zona. Puede decir que cada 5 años hay un foco en una calle que se quema, entonces puede cambiar el foco antes de que éste termine de quemarse. Eso es lo que lo hace ágil y dinámica. Aprende y esto hace que genere una retroalimentación permanente, porque de todo lo que va conociendo tiene la capacidad de reinventarse y de aprender y de ajustar al nuevo contexto y a su entorno, que cambia muy rápidamente. Entonces eso hace que también esté innovando y mejorando de forma constante, hace que sea cada vez más eficiente, como por ejemplo le daba el caso del alumbrado público, que esté preocupado por el desarrollo, pero también por la inclusión de más personas. Por ejemplo, la inclusión de personas con discapacidad en los distintos colectivos más vulnerables. Está preocupada por el ambiente, por la cultura, por la participación, y sobre todo es una ciudad que es cada vez más sustentable. Entonces, todos los problemas que van surgiendo en las ciudades y en la sociedad pueden ser encarados de una manera nueva, innovadora, y puede hacer que en realidad estos problemas o estas situaciones que hoy los vemos como problemas sean oportunidades para aprender y mejorar constantemente. Siguiente, por favor. Bien. Y entonces, muy lindo cómo pensamos esto, pero sin embargo, en América Latina tenemos varios desafíos todavía para expandir o para fortalecer estas ideas de gobierno abierto. Es que, por un lado, acá viene el lado B, es tratar de reducir la brecha. Si nosotros seguimos incorporando un montón de tecnologías para resolver situaciones, conflictos, o para dialogar más dinámicamente o más rápidamente con la sociedad, podemos caer en no estar hablando o abriendo el diálogo a determinados sectores que no tienen acceso a la tecnología, que es mucho de lo que vimos ahora en el contexto de pandemia. Las personas que tienen acceso a Internet y a una computadora, sin dudas que tienen más oportunidades para participar en el debate público, mientras que aquellos sectores más vulnerables pueden quedar por fuera. Por eso la tecnología tiene que ser un medio y no un fin en sí mismo. Por otro lado, hay que lograr aumentar la participación, pero aumentar la participación para que los ciudadanos verdaderamente sean los protagonistas de las decisiones, que se tengan en cuenta sus opiniones y que no solamente se hagan a través de plataformas digitales, sino también con otro tipo de encuentros que pueden ser presenciales, brindando la oportunidad de abrir el diálogo y la conversación y promover la escucha activa con todos los sectores de la sociedad, en especial cuando se trabaja con algún sector específico que es el que se ve beneficiado o en el cual va a tener un impacto directo la decisión y la política pública que llevemos adelante. Y por último, lograr el empoderamiento de la ciudadanía, pero también de los distintos grupos, de las organizaciones de la sociedad civil, y no caer en la trampa muchas veces de empoderar o de fortalecer y darle cada vez más poder que sea monopólico a algunos sectores o a los sectores que siempre son los más favorecidos, sino que el empoderamiento entendido para su sentido más amplio, llegando a la mayor cantidad de base poblacional posible. Entonces, todos estos desarrollos tienen que ser acompañados de verdaderas políticas públicas que tengan o que vayan en búsqueda de estos objetivos, ¿sí? Porque no va a haber un gobierno, como dice Ramiro Baluja, no hay un buen gobierno sin buenos ciudadanos. Para que haya buenos ciudadanos tiene que haber un apoyo, una voluntad política, tiene que haber capacitaciones, tienen que haber espacios de participación, se tiene que verdaderamente promover un gobierno abierto. Entonces, ese desarrollo va a estar, ahí es cuando nosotros vamos a ver superado la mirada tradicional del siglo XX
del trabajo en silo y segmentado. Cuando nosotros logremos esto, vamos a ver cómo podemos romper con ese esquema y ir avanzando en este nuevo paradigma que nos da un montón de herramientas para ir mejorando. Siguiente, por favor. Entonces, algunas de las conclusiones, sin duda que hay un montón de cosas para hablar, pero alguna de las conclusiones es que es importante pensar en el cambio cultural que nos traen estas nuevas tecnologías, pero principalmente en el acceso a la información y cuál es esa relación que nos da tener tanta información y tener esa información de la mano de la tecnología cambió nuestra relación de vinculación de gobierno con ciudadanos. Entonces hay que pensar cuál es ese cambio cultural, cómo hacemos los gobiernos para comunicarnos mejor con nuestros ciudadanos, pero sin dejar de lado o sin dejar a un sector de la población afuera. Poder organizar a las personas para que puedan participar, pero sobre todo capacitarlos para aprovechar las tecnologías de la información. Ese cambio cultural, además, no se trata solamente en las formas de comunicarse, sino en las formas de gestionar. ¿Cómo gestionamos literalmente a los ciudadanos para que ellos sean los que toman las decisiones de gobierno? Entonces, este es un compromiso que tenemos que asumir nosotros como funcionarios públicos y como servidores que estamos dentro de administraciones gubernamentales. Promover la transparencia y la participación como principios exclusivos del diseño de una gestión pública. En tercer lugar, entender que vamos a tomar mejores decisiones y vamos a poder incidir en el proceso de formulación de políticas públicas siempre que tengamos y que pongamos a disposición de los ciudadanos toda la información necesaria. Hay que buscar todos los canales para poder dar y brindar cada vez más datos y más información a la ciudadanía y asumir ese compromiso con todo el esfuerzo que conlleva, porque si hablamos de portales de datos abiertos sabemos que es sumamente costoso y que lleva adelante un cambio cultural en la registración de datos, en cómo hacemos circular esa misma información y que no se hace de la noche a la mañana, sino que es todo un cambio cultural, pero es un camino que hay que hacerlo porque le da un valor agregado y un potencial enorme a la innovación pública. Y el cuarto punto es que, en definitiva, lo que nosotros estamos buscando es tener una gestión que sea moderna, pero una gestión moderna no para los ciudadanos, sino junto a ellos. Es decir, que para que el gobierno sea realmente moderno, tiene que ser abierto y tiene que ser innovador. Para que sea innovador, tiene que incorporar la mirada y la participación ciudadana. Y utilizar las tecnologías como un medio, sí, pero repito esto porque muchas veces ni siquiera tenemos los recursos y el presupuesto para hacer desarrollos de tecnología. O al revés, gastamos muchísimo dinero en la creación de un software, de una plataforma y de un montón de cuestiones, pero que después la ciudadanía no los utiliza porque no era eso lo que realmente quería. Entonces malgastamos los recursos del Estado para hacer algo muy bonito, pero que a nadie le sirve. Para ir cerrando, creo que el concepto o las ideas de gobierno abierto está en un proceso de evolución. La participación ciudadana se da hoy a través de las redes sociales y nosotros tenemos que ir un poco más allá, generando la colaboración real en las funciones del gobierno, haciéndolos partícipes y que no quede solamente en un tweet, en un comentario de Facebook, sino cómo podemos invitar a esas personas a que nos den su visión para mejorar y brindarle mejores servicios, hacer a la gestión no solo más transparente, sino más efectiva, eficaz, donde los recursos que tiene verdaderamente vayan hacia lo que a la sociedad le importa, pero que a su vez se gestione de manera eficiente. Por último, quiero, siguiente, ahí voy a cerrar. Como les comentaba, estamos en la Semana Mundial de Gobierno Abierto y me parece sumamente importante como reflexión también
llevar adelante lo que es, lo que les decía al principio de la democratización del conocimiento, de poder brindarles mejores prácticas y buenas prácticas, poder imitar y tejer redes para brindarnos el apoyo, el conocimiento que necesitamos para que cada una de nuestras intervenciones dentro de la administración pública pueda ser mejor. Así que si me siguen en LinkedIn, mañana voy a estar subiendo también nuestro ciclo de conversatorios, charlas y paneles de experiencia que desde la municipalidad vamos a estar llevando adelante los días 19 y 20 de mayo, o sea, son miércoles y jueves. Así que bueno, los invito a que mañana pasen por ahí, se puedan inscribir y participar, y que podamos seguir generando este diálogo y este debate en ese espacio también. Están todos muy bienvenidos. Muchas gracias. Agradecemos a Guadalupe del Arca por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación, pasaremos a las preguntas del público que serán realizadas por el señor Miguel Báez Vargas. Gracias, Gina. Guadalupe, en principio, felicitarte por tu exposición con mucha incidencia en la participación ciudadana, ¿verdad? O sea, este gobierno que tú comentas, ¿no? Que muchas políticas públicas de países vienen implementando. Si no tienen participación, pues probablemente tengan el rechazo, ¿no? de algunas implementaciones que se hagan, y más aún cuando tienen aspectos tecnológicos, como por ejemplo este tema de la detección, ¿no? En donde se implementa para poder identificar quiénes son delincuentes o quienes tienen o son gente que ha migrado y está indocumentada, pero eso tiene su sesgo, ¿no? Y yo creo que en España ha habido un problema de ese tipo, ¿no? O sea, la gente no quiere ser rastreada, no quiere estar monitoreada, y justamente seguro es porque no se llevó a cabo una estrategia de socializar la implementación de esta tecnología. En relación a eso hay una pregunta, ¿no? Y nos dicen, sabiendo que el Estado a veces es un poco indiferente con el pensamiento, con los pedidos que hace la población, ¿cómo podemos acortar esa brecha un poco, ¿no? Para que el ciudadano se sienta identificado con estas políticas que se están estableciendo y haya una buena estrategia de comunicación? Experiencia, por favor. Bien. Bueno, me parece que principalmente es interesante ver esto de cómo comunicamos. Las instituciones públicas, hasta el día de hoy nos pasa que tenemos demasiado formalismo. A veces hablamos con vocabulario demasiado técnico, se lanza un boletín oficial, sacamos normativas, leyes, que no es tan fácil para el ciudadano común que lo pueda procesar y masticar, y mucho menos que le parezca interesante. En este caso, entonces, ahí sí podemos apelar a formas divertidas, creativas o innovadoras de comunicar. Y en esto me acuerdo de por ejemplo, no sé si conocen a Contralorito de Chile, donde ellos, cuando tienen casos que sale de la Contraloría de Chile, que a la sociedad le interesa hacer o conocer más, lo publican de una manera que sea más fácil, más amigable, con un vocabulario, hacen como historietas, y es un personaje que te cuenta qué es lo que sucedió. Nosotros, sin duda, como funcionarios, vamos a tener un expediente con todo el descargo, el detalle, con vocabulario administrativo, pero el desafío está en cómo comunicamos y hacemos conocer a la sociedad no solo lo que estamos haciendo, sino por qué y cómo se decidió lo que se decidió. A veces ni siquiera conocemos las leyes, que son las que nos dan el marco para poder tomar esa decisión. Y por otro lado, también hacer un mapa de empatía cuando tomamos o cuando llevamos adelante las políticas públicas. El mapa de empatía básicamente es empezar a detectar cuáles son todos estos actores que van a intervenir de una u otra forma, directa o indirectamente, en esta decisión que vamos a tomar.
y conocer cómo piensa para poder trabajarlo de manera acertada. Y en definitiva, nunca vamos a contentar, esto también, a toda la población, pero sí lo que podemos hacer es legitimar esta decisión, de decir, bueno, nosotros hicimos esto porque armamos una encuesta, hicimos una consulta, nos reunimos con las organizaciones de la sociedad civil referentes en la temática. Entonces tenés todo un camino recorrido que te da mayor legitimidad. Y el último punto que también podría ser interesante es que en la implementación de la política pública podamos incorporar algún actor externo al gobierno que nos pueda monitorear. Pero no estoy hablando de un monitoreo de una manera, otra vez, tipo crear un organismo, una oficina de contralor, no, o sea, una organización que asume un compromiso y que te va a acompañar en tu proceso de implementación de una política pública. Y que sea una organización externa e imparcial que pueda ir dando cuenta y contar también a la misma sociedad cómo se está llevando adelante ese proceso. Y si es adecuado o no en base a lo que el gobierno se comprometió a realizar. De acuerdo. Se dice que, digamos, las nuevas generaciones son las que adoptan más rápidamente el tema de la innovación, ¿no? O sea, pueden ser, digamos, como que pueden aceptar los cambios más rápido. En relación a eso, en el aspecto educativo, ¿cómo se viene implementando tanto el aspecto en relación a la implementación? De hecho, que a ellos no se les va a hablar de políticas, ¿no? Sino, como tú dices, se les va a comunicar de manera distinta, pero sin embargo hay un tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Nueva forma de pensar. ¿A ellos cómo se les va involucrando en este proceso, ya que, bueno, España ya viene trabajando este tema ya bastantes años? En la educación, hablando de las nuevas generaciones, ¿no? Sí, correcto. Bien, bueno, nosotros, por ejemplo, acá en Argentina, obviamente con la pandemia se implementaron un montón de plataformas digitales para poder tener clases presenciales y virtuales. De hecho, hoy en nuestra ciudad en particular hay clases, bueno, en cada ciudad y en cada provincia hay una situación diferente con el tema de la pandemia. Nosotros hoy, las escuelas trabajan en burbujas y lo que sucede es que no todos los chicos van a la escuela, y si bien se hizo un esfuerzo enorme para poder incluirlos, la brecha digital hoy existe. Nosotros desde la municipalidad lo que hicimos fue, para todos los estudiantes, tenemos 2 puntos digitales en la ciudad donde se pone a disposición computadoras con acceso a internet o mismo internet libre para que puedan trabajar y conectarse desde el celular. Y brindamos cursos de innovación digital constantemente donde les explicamos el uso de las distintas plataformas que pueden llegar a necesitar, de poder entrar a las clases, cómo hacer los trabajos, las presentaciones, porque el que ya tiene acceso a internet, como vos nos planteabas, rápido adquiere la habilidad de conectarse desde su computadora. Entonces nosotros apuntamos a incluir a un sector que por ahí no tiene esas mismas herramientas y que queda totalmente excluido de estas oportunidades, justamente o principalmente con la pandemia. O sea, mientras las clases son presenciales se dan de una manera, pero la pandemia nos demostró de que no todos tienen acceso a internet o a datos en el celular para estar permanentemente conectados. O muchas familias comparten una misma computadora para toda la casa, o no tienen computadora, sino que es el celular del padre, de la madre. Entonces ahí estuvo el verdadero desafío de qué espacios nosotros podíamos brindar y poner a disposición para que puedan seguir estudiando y formándose. Nosotros brindamos capacitaciones, damos cursos y también dimos o damos acceso a internet libre y espacios donde pueden usar computadoras para seguir estudiando.
Justo también hay una pregunta relacionada a eso. ¿Utilizan alguna plataforma estándar de uso estatal, ¿no? Que sea, digamos, transversal a todos, de uso seguramente más flexible, más común, ¿no? Digamos, pueda facilitar un poco la comunicación, ¿no? Porque como tú bien mencionas, hay limitaciones en las áreas rurales, ¿no? O sea, esta pandemia desnudó eso, pero ya, digamos, en mayor medida, ¿no? Entonces, no solamente hablamos de las zonas rurales, como tú dices, las personas que están en estratos socioeconómicos más bajos, o sea, tienen esa limitación. Entonces, ¿hay algo de este tema en relación a la estandarización de plataformas digitales en su país? Sí, por un lado, a nivel nacional se bajó una plataforma del Ministerio de Educación, donde todos los ministerios se fueron adecuando para que las escuelas puedan usar estas plataformas, al menos todas las instituciones públicas que tienen un sistema de Classroom, donde también se utilizan reuniones por Zoom principalmente para las clases que eran así más virtuales. Y la realidad es que, según lo que nosotros pudimos conversar con el Ministerio de Educación, que hago mención porque en realidad el Ministerio de Educación es de estrato provincial y nosotros somos municipal, no tenemos esa injerencia, pero en este trabajo colaborativo lo que sucedió es que el mayor punto de contacto con los alumnos es el uso del WhatsApp. Entonces, el diálogo y el punto de conexión es la escuela, porque la misma institución le queda, es hacia donde se acercan las familias, los chicos y con sus padres, y por otro lado, el uso del WhatsApp. Así que hay plataformas, se utilizan hoy, que se bajó del sistema nacional, donde cada uno de los ministerios puede hacer uso de esa plataforma o crear una propia, pero los docentes hicieron mucho trabajo más personalizado a través del uso de WhatsApp, o por lo menos en nuestra región, en nuestra experiencia. En el aspecto de gestión, ¿no? Cuando ya uno comienza a implementar estos aspectos de gobierno abierto dentro de las instituciones, pues, como tú has comentado, hay varios aspectos, y uno de ellos es el cambio, ¿no? Es el cambio o estar presto a aprender y desaprender e implementar estos aspectos nuevos. Cuando encuentras mucha resistencia, seguramente te ha tocado a alguien que no en que esto es el desarrollo y del futuro del país, porque es lo que se viene y se viene, o sea, es un tema que está de moda y parece que se va a quedar mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo haces? Estoy transfiriendo las preguntas de las personas, no comentan eso. Adelante, por favor. Perdón. Bien, mira, te voy a contar una experiencia. Nosotros, dentro del municipio, obviamente nuestra administración y la burocracia era muy antigua, y a mí me tocó implementar el recibo de sueldo digital y la digitalización de los legajos de todos los empleados municipales. Con todo lo que nos encontramos, o sea, por un lado está hacia adentro el área de legajos que tenía una tarea y toda su resistencia y su temor a perder su trabajo y su actividad. Si eso está digitalizado, entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? Y hay cierta resistencia al cambio. Y después, por el otro lado, lo que fue a casi 7.000 personas enseñarles a descargarse su recibo digital, cuando antes ellos iban a una oficina, hacían cola, media hora de cola para retirar su recibo de sueldo. Nosotros acá el recibo de sueldo es un documento muy importante porque es con lo que pueden sacar créditos, hacer trámites de obra social, entre otras cuestiones. Ahí está. Entre el personal que tenía a cargo llevar adelante esta transformación, hicimos talleres, los hicimos parte del proceso.
empezamos una comunicación de por qué este proyecto era importante, talleres de resistencia al cambio, donde empezamos a conocer, bueno, por qué, si están a favor, detectar quiénes estaban a favor, quiénes estaban en contra, por qué. Y ahí entendimos que muchas veces era el miedo, no era estar en contra, era el miedo a no saber hacer la tarea, o no conocer bien cómo iba a ser la tecnología, o miedo a perder esa función que la venía realizando, no sé, hace 15, 20, hasta 30 años. Y por el otro lado, así que bueno, eso lo pudimos saldar hablándolo, haciéndolos parte del proceso, involucrándolos en todo el proceso previo, hasta que se implementó el recibo de sueldo, y a los agentes municipales toda una etapa de atenderlos, de tener una mesa de ayuda, invitarlos a tocar la computadora, porque obviamente había gente que tenía conocimiento de internet y obviamente que estaba como mucho más familiarizada, pero habían otras personas que no, ni siquiera desde el celular, y no te miento de que les temblaba la mano por ahí de agarrar el mouse, porque temían que romper la computadora o hacer algo mal. Entonces, es inspirarles confianza y es enseñarles y dejarles que prueben, darles un espacio, y hoy por hoy implementamos en el 2018 y hoy todos tienen su recibo de sueldo digital y no hay ningún problema. O sea, nos vemos en la situación de que podemos agregar nuevas funciones a esa plataforma porque ya no está más ese miedo a tocar y a hacer algo mal, digamos. Así que es hacerlos parte del proceso, básicamente. Una pregunta final. Si bien es cierto, en casi todos los países tienen estas leyes de transparencia, ¿no? y de que no debe haber una relación de compartir información, ¿no? entre instituciones. De vuestra experiencia y en su país, o sea, ¿cómo se maneja esto en relación a la fluidez de la información? Y si estas ya están estandarizadas, ya, es decir, ya hay un formato de pedido de información que se le puede pedir a diferentes sectores con un formato establecido, bajo un criterio establecido. ¿Cómo está ese tema, digamos, a nivel país? Bien, bueno, nosotros en Argentina tenemos la Ley de Acceso a la Información Pública, que es bastante nueva, salió en la gestión de gobierno anterior, la presidencia de Mauricio Macri, y tiene un proceso, es bastante difícil, y hoy por hoy, más allá de la información nacional, yo creo que el derrame hacia las provincias y los estratos más bajos, o sea, el gobierno provincial o municipal, es donde hay que ajustar un poco más. En nuestra provincia, por ejemplo, no hay una ley de acceso a la información pública y muchas veces se acude al silencio administrativo. ¿Qué quiere decir? Que si alguien pide información y el Estado no te responde, es como que el Estado te denegó, pero el Estado no te puede negar el acceso a la información. Entonces ahí viene el esfuerzo de que las provincias se puedan adherir a la ley nacional, que ésta pueda estar reglamentada y que empecemos a incorporar organismos de respuesta. También está la otra cara, que de la falta de recursos. Por ejemplo, nosotros a nivel municipal, para poder dar respuesta, el ciudadano puede pedir información y nosotros no siempre tenerla en el formato que el ciudadano la requiere. Entonces, también ahí la ley que tiene Argentina a nivel nacional es muy robusta. Se hicieron consultas públicas y se fueron ajustando. Entonces hoy tiene un proceso administrativo para la solicitud, los plazos, incluso las sanciones que se tienen que implementar si no se responden, pero la realidad es que la implementación es mucho más difícil, y si una provincia no se adhiere, a mí me va a interesar obtener información por ahí de lo que me impacta más directamente. Por tanto, me parece que el gran desafío o la deuda a saldar es qué pasa con los otros estratos cuando queremos información que no es exclusivamente nacional, sino de nuestra ciudad o de nuestro gobierno provincial. Y ahí es donde nosotros, como áreas de gobierno abierto, tratamos de impulsar cada vez más la transparencia con iniciativas de datos abiertos, pero también con
con políticas que tengan un sustento en la legislación normativa de la provincia o de la ciudad. Y lo último, en realidad, también un poco respondiendo que casi me olvidó, es pensar en la interoperabilidad de los datos, porque, bueno, hoy tenemos con los casos de pandemia un montón de plataformas que ya están vinculadas, por ejemplo, para el pago de impuestos nacionales, provinciales o municipales, y siempre hay una parte del trámite en la que no es interoperable. Entonces, sí se están haciendo esfuerzos, pero también depende mucho de la capacidad que tenga cada región para dar respuesta y ir adecuándose. El gobierno nacional empezó a bajar distintas capacitaciones y plataformas, como por ejemplo la de gestión documental electrónica, que cualquiera lo puede implementar y que es interoperable con las bases nacionales y que por supuesto van a ser interoperables con todos los organismos e instituciones que utilicen esta gestión documental electrónica, digamos, que tiene varias funciones, no solamente el expediente electrónico, pero hoy es la base o la estructura de software más grande que nos va a permitir desarrollarnos con todos los estamentos gubernamentales. Guadalupe, muchas gracias. La Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú agradece tu participación, tu compartir de conocimientos, ¿no? Y esperamos poder volverte a invitar en otros eventos que hagamos, ¿no? No sé si tienes algunas recomendaciones finales que quieras hacernos. Bien. Bueno, primero que nada, gracias a ustedes. Como recomendaciones, más que nada una reflexión hacia adentro. Entiendo que por ahí en esta conferencia hay funcionarios de distintos organismos dentro de la nación y que podamos realmente reflexionar hacia adentro cómo estamos comunicando y si en las decisiones que tomamos diariamente realmente podemos hacer algo de manera diferente donde incorporemos la mirada del ciudadano. Seguro que tal vez no lo estemos haciendo, pero que podemos encontrar la forma de empezar a pensar. Y por último, de que no dejemos o no hagamos recaer toda la responsabilidad en las áreas específicamente de modernización o en las áreas, por ejemplo, en mi caso de gobierno abierto e innovación pública, este tipo de prácticas, sino que cualquiera las puede implementar porque son prácticas totalmente transversales a cualquier organismos dentro de las administraciones. Así que bueno, muchas gracias y espero que les haya servido y gustado la exposición. Gracias nuevamente, Guadalupe, y también agradezco a las más de 900 personas que nos han acompañado esta noche, tanto nacionales como internacionales. Bueno, dejo la palabra a Gina para que haga el cierre final de la presentación. Gracias, Guadalupe. Queremos agradecer nuevamente la participación de la licenciada Guadalupe del Arca y felicitarla por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Muchas gracias. Quedan cordialmente invitados a participar el día de mañana a las 7 de la noche, hora Perú, de la conferencia magistral La utilización de la inteligencia artificial por las administraciones públicas, retos y estado de la cuestión, que estará a cargo de la ponente María Jesús González Espejo, experta en inteligencia artificial aplicada al sector legal, innovación legal y Legal Tech, e introductora del Legal Design Thinking en España. Se les recuerda que para acceder a las constancias de participación electrónica deben de cumplir con las condiciones de participación. De ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento. Asimismo, los invitamos a seguir a la Escuela Nacional de Control y a la Contraloría General de la República a través de sus redes sociales y portal web. Presenta Mayotech, un mes dedicado a la actualización de las últimas tendencias sobre la transformación digital,
gobierno abierto e inteligencia artificial. Todas nuestras conferencias magistrales estarán disponibles para funcionarios, servidores públicos y ciudadanía en general, con reconocidos expositores nacionales e internacionales. Con el objetivo de actualizar los conocimientos de funcionarios, servidores públicos y ciudadanía en general, brindamos este espacio de conferencias magistrales en diferentes temáticas y las renovamos cada mes. Además, son gratuitas y certificadas por la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República. Este mes abordaremos temas relacionados a la innovación tecnológica, gobierno digital e inteligencia artificial orientado a los servicios públicos. Por ello, los invitamos a participar de Mayotech, donde compartiremos conocimientos y experiencias de 21 destacados profesionales de 6 países del mundo. Inscríbete en nuestras redes sociales y a través de nuestro portal web. Mayotech, innovación tecnológica, gobierno digital e inteligencia artificial para los servicios públicos. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público.